Bueno, buenas noches, amados míos, y una vez más estoy impactado por el privilegio de considerar con ustedes las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Y se trata aquí en lo que hemos estado considerando de bendiciones verdaderamente notables que el Salvador pronunció y concedió a los más débiles, a los más necesitados y a los más dependientes. Las bienaventuranzas verdaderamente son una piedra de tropiezo para los orgullosos, para los sabios, para los fuertes, para los autosuficientes. Ellos no pueden entenderlas. Evaden por completo su perspectiva de vida, su cosmovisión mundana, porque lo único que buscan es la vanidad de la creación y sus ojos no pueden contemplar la gloria de Cristo y no pueden ver las bellezas de sus preciosas promesas porque están ciegos. Y esta próxima bienaventuranza tiene que ver con el deseo innato, con el anhelo ferviente y con la necesidad implacable. Entonces, déjame preguntarles lo siguiente. ¿Qué es lo que más deseas tener en tu vida? ¿Qué es eso que anhelas tener y que aún todavía no tienes? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que piensas cuando te despiertas? ¿En qué meditas antes de irte a dormir? ¿Y a dónde van tus pensamientos cuando sueñas despierto, si es posible? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? Cualquiera que sea ese deseo, si lo has identificado, eso revela uno de los aspectos más importantes de tu esperanza y de tu futuro. Lo que tú deseas muestra lo que tú amas, lo que tú anhelas. Y esta próxima bienaventuranza muestra que los verdaderamente bienaventurados son aquellos que anhelan la justicia de Dios. Los verdaderamente bienaventurados son aquellos que anhelan la justicia de Dios. Lo que más desean por encima de todo en esta tierra es la justicia de Dios. Este sermón de hoy se llama la bienaventuranza de anhelar la justicia de Dios. La bienaventuranza de anhelar la justicia de Dios. Y para considerar correctamente nuestro texto, podemos considerarlo en tres puntos. La naturaleza de anhelar la justicia de Dios. Entonces, la naturaleza de anhelar la justicia de Dios. En segundo lugar, la ausencia de anhelar la justicia de Dios. La ausencia de anhelar la justicia de Dios. Y por último, la evidencia de anhelar la justicia de Dios. La evidencia de anhelar la justicia de Dios. Y va a ser muy simple. Simplemente vamos a mirar qué es en sí ese anhelo de la justicia de Dios y cómo se ve cuando no existe. Quisiera que podríamos llegar a entender cuando no está. Y eso es particularmente para ustedes que están escuchando, para poder identificar si existe o no este anhelo por la justicia de Dios. Y obviamente entonces su contraparte, viendo cuál es la evidencia, las manifestaciones tangibles, por decirlo así, de anhelar la justicia de Dios para dar confort y consuelo para quienes sí están anhelando la justicia de Dios. Y mi oración esta noche es que todos los que están aquí escuchando pueden desear la justicia de Dios sobre todas las cosas, que dejarían de desear aquello que no puede satisfacer y que dejarían de contentarse con una justicia barata y pobre que no les ayudará. Todos sabemos que es una necesidad desear el polvo antes que el oro y que es una locura buscar la sal antes que los diamantes. Pero parece que hay gente que todavía no ha comprendido que es absurdo desear la justicia sin valor
antes que la justicia de Dios, antes que la justicia perfecta. Entonces, que el Señor nos ayude y que salva a aquellos que aún no han confiado en Cristo Jesús por amor a su nombre en esta noche. Pueden ir al texto que hemos estado indagando, a Mateo 5, no lo dije, pero para los que sí se acuerdan, sí, Mateo 5, y quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, donde vamos a estar en esta noche. Y dice nuestro texto: y cuando vio las multitudes, hablando de Jesús, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, primeramente vamos a considerar la naturaleza de anhelar la justicia de Dios. En nuestro texto, Jesús aquí usa una figura retórica para comunicar esta próxima bienaventuranza. Es decir, que aquellos que son bienaventurados porque tienen hambre y sed. Esta expresión comunica no solo un deseo natural, sino un deseo que se ve exasperado por la falta de satisfacción. Ahora, no creo que tengo que enseñarles sobre el organismo humano, pero la comida y la bebida no son solo opcionales para el cuerpo humano, sino que son el requisito básico, necesidades fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Y esta es la expresión, la figura retórica que Jesús quiere utilizar para señalar la naturaleza de este anhelo. Jeremiah Burroughs, comentando sobre eso, dice lo siguiente: por hambre y sed se entienden claramente los deseos fervientes, deseos que surgen del dolor, del sentimiento de falta de lo que se desea, de donde surgen los deseos muy fuertes y fervorosos, porque ningún deseo es tan fuerte y ferviente como los del hombre hambriento o del sediento. Fin de la cita. El hambre y la sed es una buena figura para pensar en cómo funciona este anhelo. ¿Por qué? Porque el hambre y la sed son signos de vida. Son signos de vida. La falta de hambre o sed muestra que el organismo de un ser humano está muerto o bastante enfermo. Y no sé si alguno de los que aquí están presentes han experimentado alguna vez la falta de alimento o de agua por un periodo prolongado de tiempo, pero es doloroso. El cuerpo se debilita, las funciones se vuelven lentas, las extremidades se enfrían, el cansancio aumenta y el estómago duele por falta de alimento. Una persona hambrienta tiene una necesidad concentrada, única y consumidora de alimentos y el sediento de agua. Y nada más tiene el más mínimo atractivo. Nada puede disuadir su necesidad. Y Cristo usa esta imagen de un hambriento, de un sediento, para expresar que aquellos que son bendecidos están sufriendo y sufriendo por una carencia que están experimentando. No son receptores de algo vital, algo necesario para su bienestar. Y es esta carencia que experimentan la que les produce hambre y sed. Buscan satisfacerse solo con lo que anhelan, lo que necesitan. Nota aquí que aquellos que tienen hambre y sed de justicia no estarán satisfechos con nada más. Un hombre hambriento y sediento no se contentará con nada menos comida y bebida. Honestamente, sí es lo que necesita en el momento, ni con oro, ni con joyas. La vanidad de la creación y el viento de las riquezas no empamparán su sed ni saciarán su hambre. Su dolor es singular y solo hay una manera de calmarlo.
comida y bebida. Entonces, por eso esa figura retórica es muy útil para ilustrar de una forma visual cuál es el anhelo de estos bienaventurados. Y lo que es su anhelo es justicia. Pero ¿qué justicia quiere decir Cristo? Esta es quizás la palabra más ambigua de todo el sermón, ya que es difícil precisar lo que se pretende detrás de la palabra. Puede que les sorprenda o puede que no, pero hay varias interpretaciones de esta palabra justicia. No hay tanto acuerdo, excepto por el hecho de que hay tres opciones principales para entenderla. Y esas son las tres opciones. Puede que Jesús estaba refiriendo al hambre y sed de justicia mundial. Puede ser que es hambre y sed de justicia personal, o puede que sea hambre y sed de justicia divina. Y bueno, para los que han estado tomando apuntes, en la base del título del sermón, que es la bienaventuranza de anhelar la justicia de Dios, ustedes ya deberían saber hacia dónde me inclino en esta cuestión interpretativa. Pero de todos modos, espero que puedan ver que aunque elegí la justicia de Dios como la intención principal de Jesús, todavía la justicia de Dios no está limitada. Es decir, la justicia de Dios tiene implicaciones en la justicia mundial y la justicia personal. Y me gustaría mirar estas dos implicaciones de esas dos clases de justicia. Primero, para mostrar cómo la gente ha entendido este texto, pero después quiero dedicar el resto del estudio a comprender principalmente la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a considerar la primera clase de justicia que a veces se entiende aquí y cómo eso se refiere a una justicia mundial, una justicia social. Es decir, donde hay tratos justos, negocios justos, acciones justas, donde hay rectitud y equidad, donde hay mérito y valor, donde se efectúa y ejecuta una justicia real y según la justicia bíblica. Amós 5:24, Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Eso es algo que desear y anhelar. ¿Quién no desea vivir en un país que sea verdaderamente justo, que tenga leyes correctas y que esas leyes se aplican con justicia y rectitud sin temor y sin parcialidad? Aleluya. La naturaleza de este anhelo de justicia está ligada principalmente a la naturaleza misma del mundo que ha sido sometido a la vanidad. Miren a su alrededor, miren el mundo. Hay una falta de justicia universal y personal. La injusticia y toda clase de impurezas producen este anhelo ferviente por una justicia mundial. Porque las cosas no son como deberían ser. Algo anda terriblemente mal en el mundo. La creación está caída, rota y fuera de orden. La prominencia de la injusticia agobia sus corazones porque ven cómo el mundo se gobierna y caracteriza por tal maldad, tal ruina y tal confusión pecaminosa. Y por lo tanto, los que tienen hambre y sed de justicia mundial están con este anhelo porque sus ojos están bien abiertos y contemplan la falta de justicia bíblica en el mundo y lo desean ver. Esa es la primera clase de justicia que se refiere a una justicia mundial. En segundo lugar, la segunda clase de justicia se refiere a una justicia personal, una santidad personal que posee el mismo que tiene ese deseo. Es aquel que anhela andar según las escrituras y en conformidad con la ley justa de Dios. Deuteronomio 6,
25, Deuteronomio 6:25 dice, y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Es un anhelo que brota del corazón de aquel que ha podido experimentar su propia falta de justicia. Y es aquel que es consciente de su estado corrompido. Este es el que mira la presencia del pecado en su propio seno, no solamente en el mundo, sino en sí mismo, y clama con Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Desean ser purificados de su cuerpo que es vendido al pecado y, y ser aquellos que andan en rectitud. Por lo tanto, desean ser justos como Dios es justo. Anhelan una justicia personal, una rectitud, una santidad. Por ejemplo, Salomón en el Salmo 72. Salomón en el Salmo 72, desde el versículo 1 en adelante, mira la oración de Salomón, el Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Esta oración de Salomón es el latido de su corazón. Él desea ser justo porque Dios es justo. Miran al Señor y saben cuán lejos están de ser perfeccionados a su imagen y por eso desean ser justos, desean ser santos, desean parecerse a Dios en justicia. Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia personal ya no quieren seguir lidiando con su naturaleza pecaminosa, con su carne, con la tentación. Ellos quieren poseer una santidad personal y perfecta, una santidad real, una justicia personal y andar en conformidad de la ley. Entonces, eso es lo que ellos anhelan. Entonces, la segunda clase de justicia se refiere a una justicia personal. Y en último, y realmente la principal clase de justicia en este texto se refiere a la justicia divina. Se refiere a una justicia que nosotros entendemos como imputada. Hay una comprensión directa de que la justicia personal de uno mismo es insuficiente para agradar al Señor. Y de hecho, Dios en realidad desprecia la supuesta justicia personal. En Isaías 64, versículo 6, el texto dice así, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Aquí es tan crucial de entender cómo Dios ve las obras justas de los hombres, supuestamente justas, como un trapo de inmundicia. La justicia personal del hombre es insuficiente y de hecho es una ofensa divina porque no es perfecta, no es infinita, no es inmutable. Por eso, aquí hay un anhelo por la justicia perfecta que solo Dios puede darle. Hay una hambre y sed de esta justicia divina. Es alguien que ha meditado sobre las Escrituras y ha podido ver y conocer que solamente en el Señor hay una justicia perfecta. No puede provenir de la ley. La ley le muestra, de hecho, que Él está mal, que es un pecador, que es un transgresor de la ley, que es culpable y será condenado. Y por lo tanto, solamente Dios puede ser su justicia. Esto es lo que se entiende a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías
23:6. En Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. ¿Cómo conocen al Señor? El Señor, justicia nuestra. Solamente el Señor puede ser su justicia. Sus ojos miran con hambre y sed hacia el cielo, hacia el trono celestial, porque solo Dios puede venir, puede proveer una justicia perfecta. Solo Dios puede dárselo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios puede dar al culpable, al pecador, al transgresor, al inicuo, semejante justicia? ¿Cómo puede Dios hacer justo a un pecador? Ese es un gran misterio y es la gloriosa buena nueva, es el misterio del Evangelio. Thomas Watson dijo lo siguiente pensando en este texto. Así que un hombre que tiene hambre y sed de justicia dice, dame a Cristo o muero. Fin de la cita. Eso es lo que es implicado, eso es lo que es anhelado, la necesidad implacable, el deseo innato. Esta justicia de Dios es singular. ¿Por qué? Es la necesidad espiritual más esencial de esta alma. Primero, ¿qué hay? Hay un reconocimiento de desnudez ante el Señor. No hay justicia personal. Solamente hay juicio, hay vergüenza, hay desnudez. Hay peligro que corre el alma que se encuentra fuera de la justicia de Dios. Y por eso ellos anhelan la justicia de Dios. No la justicia retributiva, no la justicia vengativa, no la justicia vindicativa, sino la justicia de Dios que puede justificar al impío. Sabemos cómo Dios da su justicia al hombre. Sabemos acerca de la justificación. Sabemos acerca de la imputación. Pero piénsalo de esa forma también. Es importante considerar. En este momento, en el Sermón del Monte, ¿ya era conocido la imputación? ¿Ya era conocido el sacrificio de Cristo? Pues en el sentido del Antiguo Testamento, en Isaías 53, claro que sí, podemos ver con mucha certeza y claridad acerca de la muerte sustitutiva del Mesías. Pero en el momento en que Jesús estaba predicando ahí, la cruz todavía estaba a una cierta distancia. Y por lo tanto, no es necesario que ellos podrían haber entendido las palabras de Jesús en este momento, pero apuntando hacia lo que sí ocurriría, apuntando al cumplimiento de la justicia de Dios mediante su sacrificio vicario, su vida perfecta para cumplir cabalmente con la justicia requerida de Dios para que Dios pueda ser el justo y el que justifica al que cree en Cristo. La explicación corta de Pablo, que es conocido, es en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 es un texto vital para nosotros para entender la justicia de Dios. El texto dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, le hizo pecado, hablando del Padre, Él le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Esta es la justicia que se debe anhelar, la justicia que Dios proporciona mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Esta es la oferta, el único medio por el cual se obtendrá justicia perfecta, gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Y algo que es increíble es que Pablo muestra que este anhelo no solamente en el inicio de la vida cristiana, no solamente que han tenido hambre y sed de la justicia divina,
de la justicia que será imputada por un momento, sino que están anhelando continuamente a lo largo de su vida cristiana. En Filipenses 3, 8 a 9, por ejemplo, podemos ver esta realidad. En Filipenses 3, 8 a 9, Pablo dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora, tenemos que tener cuidado. Eso no quiere decir que la justicia de Dios no sea segura para aquel que tiene fe en Cristo Jesús hoy. Aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús han sido justificados. Una obra hecha en el pasado, en el tiempo real. Pero este texto nos muestra el ardiente deseo de Pablo de no permitir que ninguna otra justicia falsa o barata se interponga en su camino para producir una confianza falsa, para producir una confianza anticristo, porque Pablo anhela solamente confiar y descansar en la justicia de Dios mediante Cristo Jesús. Quería asegurarse de que la justicia de Dios fuera su única confianza y que la tuviera por la fe en Cristo. Solo en Cristo. Confiando en Él. Y Pablo lo escribió de esta manera en 1 Corintios 1:30. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Únicamente en Cristo Jesús se puede recibir la justificación. Únicamente en Cristo Jesús se puede recibir la santificación. Solamente en Cristo Jesús se puede recibir la redención. Los que tienen hambre y sed de justicia de Dios miren con ojos de fe a Jesucristo como su única esperanza para ser justificados y aceptos delante de Dios. Su anhelo ardiente, su necesidad implacable es esa justicia divina, esa justicia imputada que es suya solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Y no quieren poner confianza en la carne, no. Una vez más, retomando la serie de preguntas del principio y centrándolas ahora en nuestra debida consideración de la bienaventuranza, ¿ustedes desean y anhelan la justicia de Cristo Jesús sobre todas las cosas? ¿Realmente su alma anhela a Cristo y su justicia a tu favor? Puedes decir, dame a Cristo y su justicia o me muero. Esta no es una consideración menor, sino es central para toda la empresa de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Esto es su plan de redención. Es la única manera en que el hombre puede ser justificado delante del Señor. Y esa es la naturaleza del anhelo y también de la justicia que Jesús tiene en mente. Entonces podemos ir a nuestro segundo punto y es la ausencia de anhelar la justicia de Dios. La ausencia de anhelar la justicia de Dios. Martin Lloyd Jones dijo lo siguiente, y es muy útil. No conozco mejor prueba que alguien puede aplicarse a sí mismo en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Si este versículo es para usted una de las declaraciones más benditas de toda la Escritura, puede estar seguro de que es cristiano. Si no es así, será mejor que vuelvas a examinar los cimientos. Fin de la cita.
La ausencia de este anhelo, de este hambre y sed por la justicia de Dios, es una señal segura de un alma muerta. Me gustaría considerar contigo las razones de la ausencia de este anhelo, con la esperanza de que si no deseas, si no anhelas, si no tienes un ardor implacable por la justicia de Dios, que veas esta noche que tú estás lejos de la justicia de Dios. Necesitas arrepentirte de tu pecado y de tu incredulidad y poner tu confianza en Cristo Jesús y confiar que Él está dispuesto a salvarte. Entonces me gustaría mirar cuáles son algunas de las manifestaciones de la ausencia de anhelar la justicia de Dios. En primer lugar, algunos no anhelan la justicia de Dios porque están satisfechos con su propia justicia. Pablo lo explica de esta manera en Romanos 10:3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Estos están llenos de una falsa sensación de satisfacción. Confían en su propia justicia, lo bueno que ellos han sido, los buenos y los morales y los rectos y los justos, y por eso están ciegos. Por eso no anhelan la justicia de Dios, porque están confiados en su propia justicia. Están ciegos a su vileza ante Dios y que sus obras supuestamente justas son como trapos de inmundicias. En ese día del juicio se descubrirá que están completamente sin Cristo y sin justicia, porque Dios solamente puede aceptar una justicia perfecta e infinita que procede de Cristo. En segundo lugar, algunos no anhelan la justicia de Dios porque no son conscientes de su estado actual. Piensan erradamente que estén bien. Mira, por ejemplo, en Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. ¿Por qué decís, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. No sabes. Piensan que todo está bien. Piensan que son ricos, no tienen necesidad de nada, pero se engañan a sí mismos sin saberlo. Están contentos de su aparente estado externo y próspero y posibles logros del pasado, pensando que por eso pueden estar seguros que estén bien, pero carecen completamente de la justicia de Dios. Se engañan a sí mismos, posiblemente sin saberlo, pero no pueden engañar a Dios. En tercer lugar, algunos no anhelan la justicia de Dios porque están saciados del mundo. Esta figura retórica de hambre y sed es muy útil al ver que muchas personas pueden simplemente tener hambre y sed por otras cosas, otros objetos que el mundo los ofrece. Aquí están saciados del mundo. Santiago 5:5 habla de los ricos y de su necedad, diciendo, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Están demasiado llenos del mundo. Están demasiado llenos de sus riquezas para comprender realmente su verdadera necesidad. Están llenos de vanidad y por lo tanto ni siquiera pueden pensar en desear la justicia de Dios. Y ellos serán avergonzados en el último día. Y en cuarto lugar, algunos no anhelan la justicia de Dios porque anhelan más los deseos carnales. Según de Pedro 2:13 dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose
en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Esos eran personas en la iglesia, aparentemente. ¿Y qué querían hacer? ¿Qué anhelaban? Solamente cumplir los deseos de su carne. Se caracterizan por ser sensuales y carnales. Y como están tan llenos de concupiscencias impuras, no pueden tener ningún deseo por la justicia de Dios. Y de hecho desprecian la idea misma de la justicia de Dios porque va en contra de la dirección de su sensualidad. Ellos rechazan la justicia de Dios para seguir en sus impurezas. Estas son solo algunas de las razones por las que los hombres no anhelan la justicia de Dios. Y si ves que estás engañado y no deseas la justicia de Dios, debes clamar a Dios para que te salve de ti mismo. En este caso, tú eres tu peor enemigo y la razón por la que estarás condenado. Porque solo aquí reside la salvación que se puede encontrar, solo en Cristo Jesús, solo en su justicia, solo en su vida, muerte y resurrección. Tú debes abandonar tus pecados, tú debes abandonar tus ídolos, tú debes abandonar tu justicia propia, tu confianza en ti mismo, porque solo la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús puede salvarte por completo. Debes acudir a Cristo por fe, confiando en Él. Él es un fiel Salvador y dispuesto a salvar el más vil pecador. Solo tienes que creer en Él y en su obra. Y mira la confianza que da esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia. ¿Por qué? Pues ellos serán saciados. ¿Qué confianza hay en las palabras de Jesús? Y eso entonces es considerando cómo se puede ver la ausencia de anhelar la justicia de Dios. Pero en último lugar, consideremos la evidencia de anhelar la justicia de Dios. La evidencia de anhelar la justicia de Dios. La presencia de este ardiente deseo por la justicia de Dios es una buena evidencia. La evidencia principal de que hay vida espiritual. El deseo descubre quién es cristiano y quién no. Es porque un hombre que no ama a Dios no lo desea. En otras palabras, si tú no deseas a Cristo, tú no amas a Cristo, ni eres de Cristo. Por lo tanto, aquellos de ustedes que desean la justicia de Dios son bienaventurados, son benditos porque ya están vivos para Dios en Cristo Jesús. El mismo deseo de tener y estar satisfechos solamente con la justicia de Dios es una evidencia interna de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hay vida en ti y esta vida es obra divina. Entonces, quiero considerar con ustedes algunas de las formas en que se manifiesta la evidencia de anhelar la justicia de Dios. En primer lugar, el anhelo de la justicia de Dios se ve mediante el hambre y sed de justicia. Obviamente, es lo que nuestro texto dice. La misma bienaventuranza es una evidencia de su existencia porque es real. Y se siente, se percibe dentro de uno mismo, el cual es obviamente una sensación subjetiva. Nadie más lo puede ver ni sentir sino uno mismo. Pero de todos modos, ellos anhelan esta justicia de Dios como si se desmayaran de hambre y colapsarán de sed. La forma principal en la que este deseo se manifiesta es en una actitud de oración, de humillación constante por esta petición en particular, es decir, que sean llenos de justicia divina en el buen tiempo de Dios. Sus corazones claman, Señor, dame tu justicia, dámela por favor, la necesito desesperadamente tu justicia. Están mirando y fijando sus ojos en Cristo Jesús, como Pablo lo articuló en Filipenses 3, 8 al 9, queriendo solamente descansar y confiar en la justicia de Cristo. Entonces, ¿tus oraciones reflejan un anhelo por la justicia de Dios en tu propia vida? ¿O están tus oraciones llenas de preocupaciones temporales, la vanidad de la vida en una tierra caída todavía? Porque aquellos que tienen hambre y sed de justicia lo muestran mediante esta actitud, esta disposición, este deseo, este anhelo ardiente y brota mediante oraciones, suplicando al Señor.
saciar su hambre, apaciguar su sed por su justicia. Ellos son muy conscientes de cuán lejos están de la perfección. No se engañan a sí mismos pensando que ya han llegado o que ya son verdaderamente justos. Siguen adelante y continúan anhelando y deseando aquello de lo que carecen en su vida real y tangible. Siguen adelante. Y aquí es un balance, aunque han sido justificados verdaderamente en el tiempo anterior, son aceptados delante del Señor por la fe en Cristo Jesús, aun que eso es verdad, todavía anhelan aquel día en que esa justicia ajena de Cristo Jesús se perfeccionará en ellos y ya no serán agobiados por el pecado. Ellos confían en Cristo y siguen anhelando la redención completa y perfeccionada. Entonces, primeramente, el anhelo de la justicia de Dios se ve mediante el hambre y sed de esa justicia. En segundo lugar, el anhelo de la justicia de Dios se ve mediante el desprecio de la injusticia. Estos son aquellos que miran los actos de maldad con sumo odio. Consideran que los pecados de los demás son una rebelión celestial, pero además consideran sus propios pecados como una traición sediciosa. Entonces, su hambre y su sed de justicia se ve en su constante postura contra la injusticia en el mundo y en su propia vida. Ellos repudian las injusticias de los hombres. Ellos no celebran jamás la injusticia. Ellos se regocijan en la verdad y en la justicia cuando es efectuados. Ellos procuran erradicar su propia injusticia, sus propios pecados, sus propias transgresiones. Y por eso, cuando pensemos en las otras metáforas que Cristo Jesús va a elaborar más adelante, ellos son esencialmente la sal de la tierra. Ellos son la luz del mundo. Dios los ha puesto en el mundo para actuar como el obstáculo al diluvio del mal. Un freno. Ellos y solo ellos son el dique de Dios para que el mal no desborde de forma desmedida en el mundo. Ellos son el baluarte y el estandarte de la verdad. Son los testigos del Señor, el remanente que defiende la verdad y la justicia y clama contra los pecados del hombre. Entonces, el anhelo de la justicia de Dios se ve mediante también el desprecio de la injusticia. Y en último lugar, el anhelo de la justicia de Dios se ve mediante su disposición justa. Es la contraparte. No solamente ellos odian la injusticia, lo que es contrario a la ley divina y lo que Dios es en su esencia, sino además aman lo que el Señor sí es, lo que es justa, lo que se conforma a la ley de Dios. Dado que ellos saben que Dios es justo, ellos quieren ser justos. Se estremecen al pensar en la blasfemia que Dios está tomando debido a la injusticia de los pecadores, pero además por sí mismos. Anhelan ser justos para no pecar más contra Dios, para no menospreciar su nombre y finalmente para poder glorificarlo completa y perfectamente en todas las cosas. Ahora, eso no es posible en esta vida, pero es su anhelo. Aman a Dios y odian el pecado, aman la justicia, porque es la esencia de Dios, es uno de sus atributos. Y por lo tanto, ellos quieren ser justos como Dios es justo y santos como Él es, y santos como Él es santo. Entonces, eso son algunas formas en que el anhelo de la justicia de Dios, el hambre y sed de la justicia de Dios se ve mediante en la vida, las manifestaciones. Y es tan necesario, es tan importante a revisar. eh, ¿Están anhelando? ¿Tienen hambre y sed de la justicia divina de Dios? La justicia de Cristo Jesús imputada a favor de pecadores. Amados,
Espero que ustedes puedan tener la confianza segura de que tu anhelo por la justicia de Dios será un anhelo concedido. Es este fin que Jesús tiene esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Jesús aquí está mostrando una vez más otra evidencia del creyente. El deseo de justicia, y esta justicia solo puede obtenerse de Dios. Eh, en conclusión, Dios muestra aquí como en el resto de las escrituras que aquellos que confían en su palabra serán benditos y recibirán lo que anhela su alma, Dios mismo, su justicia. Sin embargo, los que rechazan su oferta de justicia en Cristo Jesús, Dios mismo los rechazará. Mira con qué sencillez Dios ha puesto el listón para estar satisfecho con su perfecta justicia. Todo lo que debes hacer es tener hambre y sed de su justicia y te será concedida. Eh, eh, El trato del Señor es muy simple. Todo lo que debes hacer es pasar hambre y sed. Y esa justicia perfecta, divina e infinita será tuya. Pero si tú te niegas a aceptar estos términos de Dios, serás completamente rechazado. No hay justicia para ti. Amados míos, por favor, consideren cuánto mejor es tener hambre y sed de esta justicia ahora, mientras que aún está disponible para ser tomada, para ser recibida, para ser concedida. No desprecies la oferta de Dios. Ven a Cristo, elige la vida, abraza a este Salvador precioso. Confía en la promesa de Dios. El texto es muy evidente. No puedes salvarte a ti mismo. Tu justicia es inadecuada, es finita y es corrompida. No puedes procurar tu propia justicia. Por eso Cristo vino para vivir la vida que tú no pudiste vivir. Morir la muerte que merecías morir. Y aquí reside la justicia de Dios en una vida perfecta que cuenta exactamente con la justicia de Dios y una muerte vicaria para purificar transgresiones. Una obra completa en el cual Dios es justo y puede mostrar misericordia. Cree en Cristo, invócale a Él y Él te salvará por completo. Y piénsalo así, Dios se deleita en otorgar la justicia de su Hijo a todos aquellos que tienen hambre y sed de su justicia. Es el placer del Padre entregar su justicia perfecta a los que la anhelan tener. Eso es hermoso y es la confianza que tenemos. Oremos. Amado Dios, gracias por este texto y ayúdanos, por favor, a anhelar más lo que es lo más importante. Hay muchos anhelos que podemos tener. Son distracciones en el peor de los casos y cuánto tenemos falta de anhelar y desear fervientemente la justicia que tú provees mediante tu Hijo amado. Por favor, salva almas en esta noche. Muestra a aquellos que están confiando en sí mismos cuán peligroso es semejante confianza falsa y errada. Ayúdenles a ver cuán gloriosa es la justicia de Cristo Jesús, cuán perfecta es su obra y que ellos pueden acudir a Él en fe. Otórgales la fe, Señor, sálvales de sus pecados. Entrégales tu justicia perfecta para que ellos puedan ser saciados de ti. Te amamos y te bendecimos. Gracias por todo lo que has hecho a favor de pecadores. No merecemos tu amor, pero aquí lo muestras una y otra vez. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.